¿Quién no ha soñado con subirse a una trail capaz de salirse del asfalto, lanzarse a caminos perdidos y todo sin desocupar tu bolsillo? Porque sí, sabemos que muchas veces soñar con una buena moto trail parece cosa de presupuestos imposibles, pero ¿y si te dijera que hay opciones reales, asequibles y listas para la aventura por menos de 6.000 euros? Hoy te traigo 7 motos trail que lo tienen todo. Son versátiles, resistentes, divertidas y no te obligan a endeudarte. Motos con alma viajera, listas para salir del asfalto cuando te pique la curiosidad y volver al día a día sin dramas. Si te gustan las motos tanto como a nosotros, no olvides apoyarnos con tu me gusta, siguiendo el canal y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Desde modelos más ligeros y maniobrables hasta aquellos con ese look aventurero que tanto nos gustan. Aquí vas a encontrar más de una que te va a hacer ojitos. Así que ajusta el casco, ponte cómodo y arrancamos. KTM 390 Adventure X es la opción más asequible de la saga Adventure de KTM, pensada para quienes quieren un verdadero espíritu off-road sin renunciar a un comportamiento suave en carretera. Monta un motor ligero pero enérgico, electrónica suficiente para sentirse segura en cualquier terreno y un chasis sencillo pero resistente. Ahora sí, pongámonos el casco y veamos sus cifras. La KTM 390 Adventure X equipa un monocilíndrico de 398.7 centímetros cúbicos con culata de OHC y refrigeración líquida, afinado para entregar unos 44 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto y 39 Nm de par a 7.000 vueltas. Su relación de compresión es 12.6:1, lo que favorece una respuesta viva al acelerador sin sacrificar fiabilidad. Gracias a la inyección electrónica gestionada por Bosch MS con Ride-by-Wire, el motor ofrece aceleraciones progresivas y un consumo contenido, rondando los 3.5 litros a 100 kilómetros en uso mixto. El bloque va unido a una caja de 6 velocidades de tacto preciso y un embrague antirrebote que facilita los cambios rápidos en descenso. La transmisión final corre a cargo de una cadena 520 X-Ring con engrase óptimo y menor estiramiento a lo largo de su vida útil. La base es un bastidor multitubular de acero al cromo molibdeno, ligero y resistente, recubierto en polvo para aguantar arañazos y salpicaduras. En la parte delantera monta una horquilla invertida WP Apex de 43 milímetros de grosor, con 200 milímetros de recorrido para absorber baches sin inmutarse. Detrás trabaja un monoamortiguador WP con ajuste de precarga, que mantiene la rueda pegada al suelo y mejora la tracción fuera de la pista. Para detener a esta fiera, cuenta con un disco delantero flotante Vibro de 320 milímetros mordido por pinzas radiales de 2 pistones y un disco trasero de 240 milímetros con caliper de un solo pistón. Ambos frenos van apoyados por ABS desconectable en curva, una ayuda extra cuando quieres vibrar y jugar fuera del asfalto. Calza llantas de aleación de 19 pulgadas adelante y 17 detrás, montadas con neumáticos tubeless que facilitan la vida al no pinchar a la primera de cambio. Con un peso en seco de solo 165 kilogramos, es de las más ligeras de su categoría. Esto favorece los cambios de dirección y maniobras a baja velocidad. El asiento queda a 825 milímetros del suelo, un compromiso ideal para pilotos de distintas tallas. El basculante, más corto y rígido, junto a una distancia entre ejes de 1464 milímetros, proporcionan estabilidad a alta velocidad y precisión en curvas. El cuadro de instrumentos es un display TFT compacto pero claro, que muestra velocidad, marcha engranada, autonomía, modo de conducción y avisos de mantenimiento. Dispondremos de modos de motor street y off-road, ABS y control de tracción desconectables por separado para adaptar la electrónica a cada terreno. Además, incorpora conexión Bluetooth para enlazar tu móvil y leer notificaciones o usar la navegación Turn by Turn de la app MyKTM.
El depósito de gasolina tiene una capacidad de 14 litros, lo que se traduce en unos 350 a 400 kilómetros de autonomía real si te moderas un poco con el puño derecho. Su forma estrecha en la zona de la rodilla facilita el apoyo y el movimiento del cuerpo al bajar de la moto entre aleras o subidas complicadas. En su oferta de lanzamiento, la 390 Adventure X llega en dos combinaciones: Electronic Orange con chasis negro o Ceramic White con detalles en naranja. El carenado mínimo con deflectores laterales, los protectores de manillar y la parrilla trasera reforzada le dan un aire de auténtica Adventure Tour, lista para la foto y el barro. Y con esto ya conoces cada tornillo y cifra clave de la 390 Adventure X, una moto asequible, juguetona fuera de pista y cómoda en carretera, perfecta para quien busca diversión sin complicarse, y la puedes disfrutar por 5.999 euros. Vogue 525 DSX 2025. Esta belleza de corte trail ofrece un paquete muy completo para quienes buscan aventuras sin complicarse ni disparar el presupuesto. A continuación te resumo lo más destacado y luego desglosamos cada apartado. La estrella de la 525 DSX es su bloque bicilíndrico paralelo de 494 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y afinado para ofrecer 47.6 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones, con un par máximo de 44 Nm a 7.000 revoluciones por minuto, con certificación Euro 5 e inyección electrónica Bosch, lo que se traduce en una entrega de potencia lineal, consumos moderados y mínima vibración a cruceros habituales. Su compresión de 11.5 a 1 y la gestión de Ride-by-Wire consiguen un tacto de gas muy limpio, ideal para abordar desde paseos tranquilos hasta adelantamientos rápidos. La potencia viaja a la rueda trasera a través de una caja de cambios de 6 velocidades con embrague antirrebote, Slipper Clutch, que facilita los downshift agresivos y evita bloqueos de rueda en las bajadas. La transmisión final es por cadena 520, resistente y fácil de mantener, perfecta para un uso mixto carretera-pista. El chasis es un bastidor multitubular de acero ligero y robusto, recubierto para resistir salpicaduras y raspaduras off-road. En la parte delantera monta una horquilla invertida calle B de 41 mm totalmente ajustable en precarga y rebote, con 170 mm de recorrido que absorbe sin pestañear baches, piedras y raíles. Detrás suma un amortiguador calle B con ajuste de precarga y 71 mm de recorrido, mantiene la rueda trasera pegada al suelo y filtra irregularidades con gracia. Para frenar con confianza, equipa dobles discos flotantes Nissin de 298 mm con pinzas de 2 pistones adelante y un disco trasero de 240 mm con caliper de un pistón. El sistema ABS de doble canal es desconectable en 3 posiciones, dejándote jugar fuera del asfalto cuando lo necesites. Las llantas son tables de 19 pulgadas adelante y 17 detrás, de tipo crosspoke y calzadas con neumáticos Metzeler Tourance que equilibran tracción en tierra y agarre en asfalto. Con 1.456 milímetros de distancia entre ejes y un peso en vacío de tan solo 190 kilogramos, la 525 DSX resulta muy ágil en giros cerrados y maniobras a baja velocidad. La altura del asiento ofrece 2 ajustes, entre 810 y 830 milímetros para adaptarse a pilotos de distintas tallas, mientras que los 200 milímetros de distancia al suelo permiten sortear obstáculos sin sustos. El depósito de 18 litros brinda una autonomía aproximada de 300 kilómetros, perfecta para rutas de un día sin preocupaciones. El cuadro de instrumentos es una pantalla TFT de 7 pulgadas que, además de mostrar velocidad, marcha engranada y autonomía, se conecta por Bluetooth para recibir llamadas, leer mensajes y ofrecer navegación básica turn by turn por medio de la aplicación. Dispone de modos de conducción ABS y control de tracción desconectables por separado, indicadores de presión de neumáticos, sensor de caballete lateral y aviso de mantenimiento, todo accesible con soltura mientras ruedas.
El look de la 525 es moderno y aventurero. Faros LED completos con DRL, defensas de manillar, parrilla trasera resistente y protectores de cárter. La edición Black Knight añade detalles exclusivos como dashcam integrada, silenciador elevado y protecciones adicionales en motor y chasis para quienes buscan un extra de estilo y seguridad. Una moto que combina potencia, ligereza, versatilidad y tecnología a un precio muy competitivo, ideal para quien quiere salir del asfalto, disfrutar de la ciudad y sobre todo hacerlo con estilo y sin complicaciones. Puede ser tuya por 5.888 euros. Royal Enfield Himalayan 450. En la nueva Royal Enfield Himalayan 450 combina un motor más potente con un bastidor robusto y equipamiento moderno, manteniendo esa simplicidad y versatilidad propias de la saga Himalayan. Sigue siendo esa aventurera asequible para adentrarse en cualquier ruta. La Himalayan 450 monta un monocilíndrico de 452 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, con doble árbol de levas y 4 válvulas, que desarrolla aproximadamente 40 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto y 40 Nm de par a 5.500 vueltas. Cuenta con inyección electrónica Bosch y sistema Ride-by-Wire, lo que se traduce en una suave entrega de potencia, buena respuesta al puño y consumos moderados rondando los 30 km por litro en uso mixto. La compresión de 11.5 a 1 y la refrigeración líquida permiten mantener la potencia constante incluso en altitudes elevadas, ideal para rutas de montaña sin miedo a la pérdida de rendimiento. La potencia se canaliza mediante una caja de cambios de 6 velocidades con embrague antirrebote, que facilita los cambios descendentes sin bloquear la rueda trasera en frenadas fuertes. La transmisión final corre a cargo de una cadena 520 sellada, sencilla de mantener y resistente al uso intensivo off-road. El bastidor es un cuadro multitubular de acero resistente y estrecho en la zona de las rodillas para facilitar el control de la moto de pie. Delante equipa una horquilla invertida Showa USD de 43 mm con 200 mm de recorrido, suficiente para absorber baches y pasos de roca sin comprometer la estabilidad. En la parte trasera un monoamortiguador Showa con 180 mm de recorrido y ajuste de precarga mantiene la rueda trasera pegada al suelo y mejora la tracción en terrenos sueltos. Para frenar con seguridad, monta un disco delantero de 320 mm con pinza de 2 pistones y un disco trasero de 300 mm con caliper de un pistón, ambos firmados por Nissin. El sistema ABS es de doble canal y se puede desconectar parcial o totalmente para usos off-road, permitiendo derrapes controlados. Calza llantas de radios de 21 pulgadas adelante y 17 detrás, con neumáticos Dual Sport tabless que combinan agarre en asfalto y tracción en tierra. El cuadro de instrumentos es una pantalla TFT a color de 5 pulgadas, clara y con buena visibilidad que incluye velocímetro, tacómetro, autonomía, marcha engranada y consumo instantáneo. Incorpora Triple Navigation basado en Google Maps, integrado en un display circular auxiliar y conectividad Bluetooth para recibir notificaciones y rutas turn by turn a través de la aplicación de Royal Enfield. Dispone de 2 modos de conducción, Rain y Road, ABS y control de tracción desconectables de forma independiente, adaptando la electrónica al terreno y al estilo de pilotaje. Con un peso en orden de marcha de aproximadamente 196 kilogramos, la 450 aporta un punto extra de estabilidad sin llegar a ser aparatosa. La altura del asiento es ajustable entre 800 mm y 845, ideal para adaptarse a pilotos de distintas estaturas sin renunciar al confort. La distancia entre ejes de 1465 mm y el ángulo de lanzamiento de 25 grados contribuyen a un compromiso entre agilidad en senderos y estabilidad en carretera. El depósito de 17 litros con forma estrecha en las rodillas permite recorridos de 300 a 350 km por tramo sin repostar, manteniendo el centro de gravedad bajo.
El diseño conserva la silueta aventurera de la familia Himalayan, con protectores de manillar, farol LED redondo con DRL, defensas laterales y parrilla trasera mínima para carga ligera. Con todo esto, la Royal Enfield Himalayan 450 demuestra ser una auténtica moto de aventura total. Un motor sobrado, suspensiones de largo recorrido, electrónica útil y un chasis indestructible, pensada para subir cuestas imposibles y luego rodar sin prisas por la carretera, y puede ser tuya por 5.887 euros. CF Moto 450 MT es una de las trails de la 2 más enfocada al off-road y que goza de una estética aventurera. Destaca su parte frontal, con un depósito poco voluminoso cuya capacidad se cifra en 17.5 litros. El carenado superior está inspirado en las motos de rally, el cual acoge el doble faro en posición vertical y en donde vemos la instrumentación en una posición que simula el roadbook y los aparatos de navegación de las motos de competición. También mantiene este espíritu dakariano, la pantalla parabrisas que además es regulable en altura. Monta un motor de 2 cilindros en paralelo, 4 tiempos, refrigeración líquida y doble árbol de levas en cabeza, con cigüeñal a 270 grados que aporta un sonido característico y un funcionamiento suave. Su cilindrada exacta es de 449 centímetros cúbicos, con un diámetro de cilindro por carrera de 72 por 55.2 milímetros, compresión de 11.5 a 1 y doble balance shaft para minimizar vibraciones. Entrega una potencia de 42 caballos de fuerza a 8.500 vueltas y un par máximo de 44 Nm a 6.250 revoluciones por minuto, con una curva de torque entre 5.500 y 7.200 vueltas. La transmisión es de 6 velocidades asistida por embrague antirrebote y accionada por cadena, lo que garantiza cambios suaves y precisos tanto en carretera como fuera de ella. El bastidor principal es un tubo de acero tubular, ligero y resistente, diseñado para ofrecer estabilidad a alta velocidad y flexibilidad en trayectos irregulares. Delante equipa una horquilla invertida calle B de 41 mm regulable en compresión y rebote, con 200 mm de recorrido que absorben baches y permiten mantener la rueda siempre pegada al terreno. En la parte trasera, un mono amortiguador calle B de enlace múltiple, igualmente ajustable en precarga, compresión y rebote, ofrece otros 200 mm de recorrido, dotando a la 450 MT de una suspensión muy capaz fuera del asfalto. La altura del asiento es de 820 mm con opción de dejarla en 800 mm para piernas más cortas o de ampliarla a 870 mm mediante quite y una distancia al suelo de 220 mm que evita roces al afrontar obstáculos. En frenada monta discos J1, uno delantero de 320 mm con pinza radial de 4 pistones y otro trasero de 240 mm con pinza de un pistón. El sistema ABS Bosch es de doble canal y permite desconectar la rueda trasera con un botón cuando salgas al monte, para mayor control en terrenos sueltos. Las llantas Tubeless, delante 90-90 RIN 21 y detrás 140-70 RIN 18, un tamaño clásico trail que proporciona agarre y precisión, tanto en senderos como en asfalto. La longitud total es de 2.210 milímetros, el ancho de 870 milímetros y la altura de 1.390 milímetros, con una batalla de 1.505 milímetros que sorprende por su estabilidad en curvas rápidas. Con un peso en orden de marcha de solo 185 kilogramos, la moto se siente sorprendentemente ligera para su cilindrada, facilitando maniobras y movimientos a baja velocidad. El depósito de combustible de 17.5 litros ofrece una autonomía real cercana a los 300 kilómetros, ideal para rutas largas sin paradas constantes. La instrumentación es un TFT a color de 5 pulgadas con velocímetro, cuenta revoluciones, indicador de marcha, adómetro, cuenta kilómetros parciales, testigo de temperatura exterior y de motor, reloj y nivel de combustible.
Dispone de conectividad Bluetooth para emparejar el móvil y leer notificaciones, así como puertos USB-A, USB-C para cargar dispositivos. Entre las ayudas al piloto, incluye control de tracción desconectable y modos de conducción adaptados que permiten ajustar la respuesta del acelerador y la intervención del ABS. El paquete se completa con faros LED de alta visibilidad, protectores de manos, estriberas antideslizantes y variadas opciones de accesorios, maletas, puños calefactables o defensas. La 450 MT combina una mecánica robusta, suspensiones de gran recorrido y electrónica moderna, todo ello en una trail asequible y muy capaz. Si buscas una compañera para aventurarte fuera del asfalto sin perder soltura en la ciudad, esta media cilindrada merece un espacio en tu garaje. Puedes disfrutarla por 5.990 €. QJ Motor SRT 600 SX es una trail con un claro enfoque turístico y que rompe con la imagen ofrecida hasta ahora por parte de la marca china. Se prescinde del pico de pato delantero y se recurre a un frontal de aspecto más deportivo y moderno, con el faro en posición vertical. Pero hay más detalles, como la pantalla parabrisas haciendo la función de deflector en su parte inferior o las luces auxiliares integradas en el carenado. El corazón de la SRT es un bicilíndrico en línea de 554 centímetros cúbicos con doble árbol de levas y 8 válvulas que rinde 47.6 caballos de fuerza a 6.500 revoluciones por minuto y ofrece un par máximo de 53 Nm a 5.500 vueltas, suficiente músculo para rodar con alegría tanto en carretera como fuera de ella. La alimentación corre a cargo de una inyección electrónica con cuerpos de 43 milímetros y refrigeración líquida, garantizando respuesta suave y control térmico en cualquier terreno. El bloque viene preparado para deslimitar y pasa de los 47 caballos de fuerza de serie a 56 a las 8.500 revoluciones en su versión Full Power, ideal si cuentas con carnet A. El cambio es de 6 velocidades con embrague multidisco en baño de aceite y accionamiento por cable, y unas relaciones primarias y finales que equilibran aceleraciones y velocidad punta para rutas largas. Sobre un chasis tubular de acero, la SRT 600 SX monta una horquilla invertida Marzocchi regulable en precarga, extensión y compresión con 145 milímetros de recorrido, que filtra baches y suaviza las bajadas de piedra. Detrás un monoamortiguador progresivo de doble brazo en aluminio, igualmente regulable en precarga y extensión y con 145 milímetros de recorrido. Ofrece estabilidad y confort cuando salgas del asfalto. Con 190 milímetros de altura libre al suelo, no tendrás problemas para afrontar caminos rotos o rieles de tren abandonados. La frenada corre a cargo de discos Brembo, doble diámetro de 320 milímetros con pinzas radiales de 4 pistones adelante y un disco de 260 milímetros con pinza de un pistón detrás, ambos con ABS desconectable para adaptarse al off-road. Las llantas de radio sin cámara de 19 pulgadas adelante y 17 detrás calzan neumáticos Metzeler Tourance radiales dobles 110-80 y 150-70 que aportan agarre en firme y limpian barro con soltura. Con 2.200 milímetros de longitud, 900 milímetros de ancho y 1.380 milímetros de altura, la silueta es compacta y manejable. Su distancia entre ejes de 1.500 milímetros ayuda en la estabilidad a alta velocidad y en las curvas cerradas. El asiento se sitúa a 845 milímetros del suelo, accesible para pilotos de talla media, y su peso en orden de marcha se queda en 240 kilogramos, un valor contenido para su cilindrada y equipo. El depósito de 20.5 litros permite largas etapas sin repostar y añade un plus de tranquilidad en salidas prolongadas. La dotación de serie incluye arranque eléctrico, puños y asiento calefactables, cubremanos, defensas laterales, caballete central, maletas laterales y baúl trasero, pensada para que salgas con todo lo necesario sin buscar accesorios extras.
La instrumentación es un display TFT de 7 pulgadas con conectividad Mirror para smartphone, sensor de luz ambiente, indicación de presión de neumáticos, navegador y toda la información básica. En el apartado electrónico cuenta con 2 modos de conducción, Standard y Sport, control de tracción desconectable y ABS desconectable, así como iluminación Full LED y DRL. Con esta configuración, la QJ Motor SRT600SX se posiciona como una opción muy competitiva para quienes buscan una trail completa, cómoda y bien equipada, sin renunciar a la diversión en campo y carretera. Puedes adquirirla por 5.999 euros. Sontes 350T. Es una trail que cuenta con unas líneas muy sugestivas y que destaca por su completo equipamiento. En 2025 se renueva por completo, con un motor más potente, de mayor cilindrada y con unas suspensiones más eficaces. El corazón de la 350T es un monocilíndrico de 348 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y con culata DOHC, que desarrolla 39.44 caballos a 9.500 vueltas y 32.8 Nm de par a 7.500 revoluciones por minuto, garantizando una respuesta viva tanto en carretera como fuera de ella. La alimentación corre a cargo de inyección electrónica Delphi, que mantiene la mezcla óptima bajo cualquier condición y está acoplada a una caja manual de 6 velocidades con embrague multidisco en baño de aceite, perfecta para jugar con los cambios en pista y asfalto. El encendido es 100% eléctrico y el sistema de transmisión final por cadena remata un conjunto mecánico sencillo de mantener y bastante elástico en el día a día. Emplea un bastidor principal de aleación de aluminio que conjuga rigidez y bajo peso, con un basculante de diseño robusto para aguantar los trotes off-road. En el tren delantero monta una horquilla invertida de 43 mm sin ajuste de recorrido de 170 mm que filtra muy bien las irregularidades. Detrás, un monoamortiguador también sin regulación, con recorrido similar, transmite confianza en zonas rotas y estabiliza bien en la carretera. Las llantas de radios dobles de 17 pulgadas vienen calzadas con neumáticos 110-70-17 y 160-60-17, un combo que drena el barro y engancha en asfalto sin pestañear. La frenada recae en un disco delantero de 320 mm con pinza de anclaje radial y un disco trasero de 265 mm, ambos con ABS Bosch de doble canal, que puedes desconectar si te apetece meter rueda en tierra pura. El equipo asegura un mordiente inmediato, modulable y muy efectivo, tanto en frenadas fuertes en carretera como en tarimas embarradas. La silueta de la 350T resulta esbelta pero con presencia aventurera. La distancia entre ejes de 1420 mm aporta estabilidad a alta velocidad y facilita el paso por senderos revirados. El asiento se sitúa a 795 mm del suelo, un punto que facilita el apoyo para la mayoría de tallas, y el peso en orden de marcha ronda los 192 kg, lo que la deja bastante manejable en parado y ágil en curva. El depósito de 19 litros se traduce en una autonomía real de 350 a 400 km según el ritmo y terreno. La pantalla es un TFT a color de 5 pulgadas con conectividad MirrorLink para smartphone, TPMS y aviso de baja presión de neumáticos que se lee de un vistazo y le da un plus de modernidad. Añade arranque, keyless, puños calefactables opcionales, parabrisas eléctrico con ajuste rápido desde el manillar y luz Full LED con DRL, detalles que la acercan a categorías superiores. Completa el paquete un puñado de líneas de equipaje y defensas de serie en la versión ADV, ideales para rutas largas y protección extra sin necesidad de buscar accesorios extras. Con este conjunto, la Sontes 350T se perfila como una trail muy equilibrada, suficiente potencia, buena parte ciclo, equipamiento avanzado y un peso contenido, todo a un precio muy competitivo, siendo este de 5.438 euros. Benelli TRK 502X es una evolución de la TRK 502
que incorpora una rueda delantera de 19 pulgadas, llantas de radios y amortiguador trasero con más recorrido para lograr un mejor comportamiento en off-road. También se ha reubicado la salida del escape y se ha situado en una posición lateral más elevada, lo que permite además montar un caballete central. El corazón de la TRK 502X es un bicilíndrico en línea de 499.6 centímetros cúbicos, 4 tiempos y 8 válvulas, alimentado por inyección electrónica con cuerpos de 37 milímetros y refrigeración líquida, que garantiza respuesta inmediata y control térmico en cualquier aventura. Su relación de compresión de 11.5 a 1 y el doble árbol de levas sacan partido al ciclo, entregando un rendimiento ideal para rodar con compañía o cargados de equipaje. El cambio es de 6 velocidades con embrague multidisco en baño de aceite. Su tacto suave facilita las reducciones en off-road y encadena marchas con precisión en tramo rápido. El bastidor tipo trellis, construido en acero de alta resistencia, aporta rigidez torsional y ligereza, transmitiendo confianza al abrir gas en curva. En el tren delantero disfruta de una horquilla invertida de 50 mm con 140 mm de recorrido, que es regulable en precarga y rebote, que filtra baches y absorbe bien impactos medianamente fuertes. Detrás monta un monoamortiguador con ajuste de precarga, compresión y rebote, que aporta estabilidad con carga y control en zonas técnicas. Con 220 mm de despeje al suelo, podrás sortear piedras sin miedo a rozar el chasis. La potencia de frenado corre a cargo de un doble disco delantero de 320 mm con pinzas flotantes de 2 pistones y ABS desconectable, que aporta una buena mordida y permite deslizar la rueda con seguridad en tierra. El disco trasero es de 260 mm con pinza de un pistón y comparte el sistema ABS de doble canal para dosificar bien la frenada incluso en superficies deslizantes. Calza neumáticos 110-80, 19 adelante, 150-70, 17 detrás, perfectos para un agarre mixto que combina sujeción en asfalto y evacuación de barro. Con 2.200 mm de largo, 915 mm de ancho y 1.480 mm de altura, la TRK 502X ofrece una posición de conducción erguida y cómoda, ideal para largas jornadas. La distancia entre ejes de 1525 mm asegura estabilidad y confianza a altas velocidades. El asiento, situado a 840 mm del suelo, facilita el apoyo al detenerse y permite maniobrar con soltura para pilotos de talla media. El peso en orden de marcha se sitúa en 235 kilogramos, un valor que se mantiene en la media para su cilindrada y equipamiento, traduciendo agilidad en trialeras y facilidad de manejo en ciudad. La instrumentación incluye un display LCD con indicador de marcha, consumos instantáneos y medio, nivel de combustible, simple pero eficaz para no distraerte de la ruta. De serie cuenta con faros Full LED y DRL para una visibilidad óptima de día y de noche. En su versión X incorpora defensas de motor y soportes para maletas laterales, listos para equipaje y protecciones extra, además de puños calefactables opcionales que alargan tus salidas en clima frío. Con este conjunto, la Benelli TRK 502X se posiciona como una auténtica todoterreno para rutas largas, que combina prestaciones sólidas, confort y versatilidad, todo envuelto en un paquete equilibrado y asequible. Aunque pasa un poco el presupuesto de los 6.000, puedes disfrutarla por 6.490 euros. Y con esto cerramos nuestro recuento de las 7 mejores motos trail por menos de 6.000 euros. Ahora la decisión es tuya. ¿Te animas a darle gas a una de estas maravillas o seguirás soñando con la próxima ruta? Déjame en los comentarios cuál de ellas encaja más con tu estilo, o si conoces alguna otra joyita low cost que deba estar en esta lista. Si quieres conocer más a fondo alguna de estas motos, no dudes en dejar un comentario y con gusto te ayudaremos. Si te gustó el video, no olvides apoyarnos con tu me gusta y seguirnos para que no te pierdas los próximos videos y para hacer cada vez más grande esta familia motera. Buenas rutas a todos.